Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, hoy me pico la nariz, por Dios. El viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale? Tengan mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número telefónico, ni entrego lo que es número telefónico, ni datos personales. Jamás, ni cuenta bancaria, ni nada por el estilo, Virgo, ¿vale? Ni por correo. Es esto. Muy bien, yo utilizo solo PayPal, nada más. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Listo. Mi querido Virgo, no sé por qué siento que a lo mejor me dice Richard, algo se ha reactivado en mí. Puede ser que estás teniendo sueños o puede ser que te llega algún tipo de recuerdo lo que es en la mente. A pesar que a lo mejor me dice Richard, yo ya lo estoy olvidando. O hay una situación en la cual tú tienes un sueño, pero no terminas de entender qué mensaje te quieren entregar. Ya sea una persona amada, o ya sea de repente tu ex, o puede ser un familiar, la cual ya no está lo que es en este plano terrenal. Pero nos hablan de señales, nos hablan de mensajes. Siento que hay una persona que te está llamando con la energía, te está llamando con la mente. Y quizá de repente por eso tú lo sueñas o está lo que es en tu recuerdo. Muchos de ustedes de repente me dicen, Virgo, Richard, no hay manera. A veces intento de olvidar, pero otra vez me llega lo que es el recuerdo. No sé por qué siento, Virgo, que hay un grupo de ustedes, a lo mejor, o tú has tenido el cargo al 100% de tus hijos, o de un hijo, de una hija, o siempre de repente abrazas a una criatura. Yo lo que puedo visualizar es que abrazas a una criatura. O tú tienes esa necesidad de ser madre o padre, o quizá me dice Richard, el gran recuerdo que tengo de esta historia es este hijo, esta hija o mis hijos. Ya sea que esta persona se fue de una manera natural, o esta persona puede ser que ya no está lo que es en este plano terrenal también. Pero al margen de la historia que te estoy diciendo, yo noto como una sensación de paz, como una sensación de, es una energía muy especial, cariño. Es como si un ángel estuviera abrazando a una criatura. O tú sientes de repente que existe una energía que te abraza, que te protege. Puede ser que tú tienes ese cargo de la familia, o puede ser que tú sientes que un padre, una madre, o un hermano o un familiar te abraza, te protege. Siento esa energía de paz. Y tú sientes que justo, a ver, justo aquí te tocan, ¿vale? Justo aquí. Es que no puedo, mira, vamos a ver, me voy a voltear, cariño. Justo aquí alguien te toca, aquí, por el omóplato. No sé si se escucha, porque como estoy volteando con el micrófono, por el omóplato, ¿vale, cariño? Justo por el omóplato sientes de que alguien te hace una punzada. Porque es lo que he sentido, ¿vale? Es lo que he sentido. No sé si hay alguien en tu vida con la letra M, o puede ser un Mario también, con la letra M, ¿vale? Es lo que he sentido. Tú ve tomando lo que es tuyo. Quizás no suena con todos, pero me hablan de protección, me hablan de esa energía. Yo siento paz, cariño. Yo siento paz, ¿vale? Vamos a ver, estoy estrenando mazo. Me regaló una seguidora, cariño. El tarot urbano, ¿vale? Es un mazo grande, pero es muy interesante. El tarot urbano. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot urbano para vosotros. Con mucha fe, mi querido Virgo. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Tenemos aquí la carta. Siento que tienes de repente muchas noches en la cual lo único que quisieras es tranquilidad, paz, o en algún momento de tu vida en la cual tú estás de repente en tu casa, en tu bañera también, puede ser que estás en tu bañera, o en un lugar muy íntimo, muy tuyo, como que te viene el recuerdo, cariño, te viene el recuerdo, ¿vale? O muchas veces de repente en esos momentos tú también puede ser que entras
en un estado de depresión, como que desahogas todo, todo, cariño. Mira, porque yo veo que en algún momento tú te encierras en tu mundo, tú te encierras de repente en tu intimidad y te vienen todos los recuerdos, las sensaciones, pero a veces de repente inclusive tienes bajones. Ten mucho cuidado con las adicciones, ¿vale, cariño? No soy de hablar esto, pero ten mucho cuidado con las adicciones, que puede estar vinculado de repente con los problemas que tú tienes actualmente. Richard, no, lo único que estoy tomando lo que es calmantes, también es una adicción, ¿vale? Eh, o que a lo mejor, yo qué sé, has retomado algún tipo de vicio que tenías anteriormente, algo que tú ya estabas dejando, pero en base a los problemas, a las situaciones que tú tienes, como que lo has vuelto a reactivar. Entonces, a mí lo que me dicen Virgo, no te aísles tanto, porque este aislamiento no es bueno para ti. Vamos a continuar. Me sale aquí la carta también del As de Copas y me sale, uy, por Dios, cariño, yo siento, por eso te digo, no te aísles tanto, Virgo. Para este grupo de personas que en este momento me dice Richard, pero es que, ¿qué más puedo hacer? ¿Vale? Eh, no me va bien lo que es en el trabajo, la pareja me ha dejado, mi entorno no me apoya, me siento un poco aislado, aislada por la familia, inclusive también por los hijos. Sí, inclusive por los hijos. Y entonces pues entro en una depresión, solamente estoy con pastillas o estoy de repente con el tabaco, etcétera, etcétera, ¿vale? Me dice, no te aísles tanto porque cuando tú prácticamente empieces a salir a la luz, cuando tú empieces de repente a darte lo que es una oportunidad, es cuando a ti te llegan las oportunidades tanto lo que es en el amor como en el trabajo. Porque aquí me dice de que tú vas a conocer a alguien, pero tienes que salir de ese aislamiento, ¿vale? Vas a conocer a alguien importante, cariño. Y dentro de esa historia en la cual tú conoces a alguien importante, también te lleva a qué? A que tú puedas firmar ciclos o simplemente a que tú puedas tener el dinero, el trabajo. Mira, mira lo que me sale aquí, el dinero y el trabajo. Entonces, a mí las cartas lo que me dicen, Virgo, ha llegado el momento, Virgo, de que asumas tu poder, no te encierres en tu casa, ¿vale? Esa depresión, esa ansiedad que tú tienes, porque a lo mejor comes mucho también, porque eso también es ansiedad. Lo vas a mejorar o simplemente te vas a liberar cuando tú salgas de tu bucle, cuando tú salgas de tu círculo vicioso, cuando salgas de ahí, cuando te des una oportunidad. Tienes que salir otra vez a la luz, cariño, a la cacería, que digo yo, ¿vale? Pero en el buen sentido. Porque solo de esa manera tu vida va a cambiar o vas a conocer a una persona diferente. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, es que yo no quiero conocer a una persona diferente, porque puede ser tu caso, ¿vale? Yo solamente quiero que vuelva esta persona. Pero es que yo siempre digo, Virgo, vosotros tienen un concepto muy diferente que a lo mejor piensan que dando lástima o pena a la otra persona lo van a tener en sus manos. No, no, Virgo, esto no funciona así. Suena un poco frío, como yo lo dije a una de mis seguidoras con la cual tengo lecturas continuamente, porque es como una terapia que ella lo necesita, ¿vale? Que es del signo Géminis, la cual me regaló este mazo de tarot. Como yo lo dije a esta seguidora, con la cual tengo todas las semanas lo hago, ¿vale? Porque es una terapia, soy como un psicólogo, vamos a decir. Las personas se acercan a uno cuando te ven seguro, cuando te ven segura, cariño. Es así, sé que es frío, ¿vale? Es esto, todo el mundo busca seguridad, todo el mundo quiere estar al lado de una persona que le haga sonreír, de una persona que lo pueda proteger. Esto es lo que buscan los demás. Pero si tú eres una persona que me dice, Richard, no, yo quiero que a lo mejor cuando me ves sufrir, cuando me ves llorar, pues va a venir a mí. No, cariño, al contrario, lo alejas, cariño, porque no te da tu valor. Entonces tienes que salir de ese círculo vicioso, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A mí me encanta esta chica del signo Géminis porque es cierto que me pide preguntas en el tarot, pero ella me lo ha dicho, Richard, yo lo hago porque contigo es como una terapia y estoy encontrando el camino a mi vida. Justo ayer conversamos, te lo digo, ¿vale? Porque no vayan a pensar que todo lo que dice el tarot tiene que cumplirse. El tarot también te ayuda, Virgo, para que tú puedas encontrar tu verdadero camino, ¿vale? El tarot no tiene por qué engancharte a algo negativo. Te ayuda para que tú encuentres tu verdadero camino. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar signos. A ver, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño, con mucha fe, vamos a ver.
Me sale lo que es un Tauro, me sale lo que es un Capricornio, Libra, me sale Piscis o Acuario invertido. Puede ser que has terminado con estas personas. Y me sale lo que es un Escorpio. Muy bien, cariño. Te voy a sacar iniciales, ¿vale? Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Quiero darte tics. Quiero darte tics. En mi canal tú vas a encontrar lo que es la limpieza. Mira, con esto, del huevo, ¿vale? Es así, del huevo, cariño. Tú lo que vas a hacer, es muy importante los días. El día martes y el día viernes son días claves para hacerte la limpieza. Tienes que hacerte 3 veces, no en la misma semana. Te haces un viernes, esperas el otro viernes y el próximo viernes. Como ejemplo, viernes o martes. Lo que vas a hacer con el huevo, te vas a pasar por todo el cuerpo en forma de cruz. Si hay una persona que te puede ayudar mejor y si no, tú en tu intimidad, ¿vale? Porque tienes que pasarte por todo el cuerpo. Luego lo vacías lo que es en un vaso de cristal y entonces ahí te va a salir todas las energías malas. Entra lo que es en mi canal para que te dé mensajes cómo puedas interpretar lo que es el tema de la limpieza. Es muy importante, Virgo. Sé que a lo mejor muchos dirán, Richard, esto es una chorrada. Yo no creo. Hazlo, hazlo. Si tienes mucho estrés, si tienes mucha ansiedad, te va a ayudar también, ¿vale? Te va a ayudar porque te quita toda la mala energía. Algo tan simple que lo tenemos en casa, cariño, el huevo, ¿vale? Muy bien, te lo dejo aquí porque yo lo tengo aquí para hacérmelo luego yo. Me lo voy a hacer, porque yo siento que también alguien por ahí me quieren sacar del club, cariño. Yo lo sé, ¿vale? Yo lo sé, porque yo de vez en cuando utilizo más mi intuición, no me tiro las cartas, mi intuición nada más. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano. A ver, es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. A ver, me sale la carta, uy, por Dios, Virgo. O una persona viene, o tú haces un viaje, y puede ser un viaje de placer también. O a lo mejor de repente tu pareja te dice, o una persona en concreto, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? ¿Por qué no desconectamos un poco? Esto es muy importante, Virgo. Si tú estás en pareja, también es importante, porque a veces la rutina, los hijos, los problemas del día a día, que el gasto de la luz, lo que nos pasa a todos que vivimos en España, el gasto de la luz y del gas. Ay, por Dios, es que ya yo no sé cómo vamos a sobrevivir en España, porque wow, tenemos unos subidones de energía. Es esto, vale. En moraleja, a ver si alguien me mira desde Cataluña. A mí me dice, o tu pareja te va a decir para que vosotros tengan lo que es de repente una semana de intimidad o unos días para salir de la rutina o irse de vacaciones juntos, o simplemente te va a decir, cariño, ¿te gustaría ir a cenar juntos? O una persona te va a decir, ¿te gustaría hablar juntos? Yo qué sé, es como imagínate que tú eres una niñata o un niñato, ¿vale? Richard, me siento un adolescente, una cita de amor, ¿vale? Tú te acuerdas cuando estábamos en la secundaria, ¿vale? Porque yo tengo ya 42 años, hace mucho tiempo, ¿vale? Y para aquellos jóvenes, para los jóvenes que están viendo mi canal, yo estoy viendo, o tú de repente, yo qué sé, a tu amiguita, a tu amiguito lo vas a decir para que salgan y de repente te propone lo que es ser pareja, o puede ser viceversa, ¿vale? Imagínate tú, Virgo, para aquellos que son de mi quinta, ¿vale? De mi contemporáneo, para aquellos vosotros. ¿Tú te acuerdas cuando tu enamorado, o puede ser que la persona que fue tu enamorado, que es actualmente tu pareja, te invitaba a salir? A veces ni alcanzaba las monedas, teníamos que buscar, ¿vale? Porque vivíamos de lo que nos dan la remesa a los padres. Pero sin embargo, había ese entusiasmo, esa alegría de querer hacer algo por esa inocencia, ¿vale? Esa inocencia, Virgo. Esa inocencia que lo perdemos lamentablemente con el transcurso de los años. ¿Por qué? No porque la realidad sea así, simplemente porque nosotros dejamos a un lado lo que es nuestro niño interior o nuestra niña interior, cariño, ¿vale? Por eso es muy importante conservar nuestra esencia. Yo siento que van a ver ese tipo de propuesta. Sí, vas a estar en plan niñata, en plan niñato. ¡Ay, qué emoción, Virgo! ¡Qué emoción! Veo que también de repente te van a hacer propuestas y tú te lo vas a pensar, ¿vale? Te lo vas a pensar. O viene la persona de tu interés, quizás de repente inclusive estás enojado, puede ser que estás separado o algo por el estilo. Te hacen propuestas, pero tú te lo vas a pensar. Veo que decir, Richard,
ya que estamos, cuando yo era niñata, niñato, también lo dije, bueno, me lo voy a pensar, aunque querías comerlo a besos, pero es así, la inocencia, cariño, me has hecho recordar mi juventud, hace muchos años atrás. Me has hecho recordar, cariño, recordar es volver a vivir. Vamos a continuar. Sí. Yo lo que estoy viendo es esto, propuestas, cariño, propuestas, pero veo que también hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, ha llegado el momento de que empiece a pensar en mí, ha llegado el momento de que empiece a buscar realmente mi felicidad. A lo mejor de repente me dice, Richard, esto lo que tú me estás contando ya lo estoy viviendo, hay una persona que, es cierto, tienes entusiasmo, me invita a salir, hacemos cosas, pero no me da una estabilidad, ¿vale? Y creo que muchos de vosotros quieren proyección a futuro también. Sí, ahora te voy a enseñar la carta que sale. ¿Quieres proyección a futuro? ¿Vale, cariño? Perdón, un poquito de agua, me quedo sin voz, la emoción. Muy bien. Yo lo que estoy viendo, Virgo, esa propuesta puede ser tranquilamente que viene de afuera, Virgo. Viene de afuera, de una persona de la distancia. ¿Por qué te digo? Porque hay alguien que está afuera, hay alguien que siempre te piensa, siempre te lleva en tu corazón. Ves que no estás tan solo y tan sola, que te va a decir todo lo que siente, todo lo que piensa, todo. Hoy me enganché por aquí. Todo, cariño, te lo va a decir, ¿vale? Mira la carta de los enamorados. Es bonito, Virgo. Tú vas a estar en una racha, te noto con tus coletas, colegiala. Te voy a decir que eres una colegiala, cariño. Eres yo que soy un niñato que está saliendo del colegio. Ahí con tus amigos, con tus chavales, con los troncos. Es esto. Uy, por Dios. Pero te va a decir que tienes que tomar una decisión. No vaya a ser, Virgo, que inclusive te viene una propuesta de trabajo para que tengas que viajar, ¿vale? Puede ser. O simplemente esta persona te va a decir, vente aquí, aquí vamos a ser feliz, vente aquí para que, como un cambio de vida, Virgo, un cambio de vida. O tienes un amor que está en la distancia que te va a hacer una propuesta o se pone en contacto contigo, pero un contacto para que vosotros ya aclaren lo que sienten. Ay, por Dios, Virgo, llegó tu hora, cariño, llegó tu hora. Me emociono porque te veo, yo qué sé, Richard, soy una colegiala y con mis coletas, con mis coletas. Colegiala, colegiala. No me acuerdo, hay una cumbia, no me acuerdo, es que no soy de cumbia. Hay una, vale, ahora ya sé que te voy a cantar, ¿vale? Chico de mi barrio con el pelo largo y la cara sucia, ¿no? Vale. Adiós, chico de mi barrio. Ya te veo, tormenta. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh. Uy, recordar es volver a vivir, cariño. Te veo así. Para los chavales que recién me están viendo, ¿vale? Para los jovencitos, búscalo o te lo voy a poner en el enlace. A ver, Virgo. A ver, chico de mi barrio, para que vean, Richard, esa música es muy antigua, yo soy de la tusa, ¿vale? Yo soy de la tusa, yo soy simplemente de reggaetón, dámelo, tómalo, así, saca los ojos, revienta, saca la lengua, eso me gusta, cariño. ¿Cómo se ha perdido? Lo mejor se ha perdido. Yo creo que las personas que somos de los años 80 hasta los 90 y 70, 60, creo que el amor era más puro, cariño. El amor era diferente. Era otra historia. Cuando nosotros queríamos sacar bailar a alguien y las baladitas bailábamos así o una salsa también, ¿vale? Pero ahora no. Ahora yo qué sé, están ahí, perrea, 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 dámelo todo, papi, sí, dámelo, dámelo. Y dicen, me enamoré, me enamoré, es esto, me enamoré. Cuando antes, cariño, para los jovencitos, los millennials, antes, cariño, salíamos así, éramos como las geishas, solamente mostrábamos un poquito, nada más, un poquito, ya era mucho ya, ¿vale? Es así, vosotros han visto Memorias de una geisha, solamente mostrábamos un poquito de nuestro antebrazo, nada más, y ya era mucho para tu galán o para ella, es así, pero ahora no. Ahora con el reggaetón, dámelo papi así, menea, menea, menea. Es que de verdad, se han perdido los principios, cariño, no soy sincero. Está de moda, sí, pero se han perdido los principios. Es algo que me da mucha pena porque anteriormente sí era inocencia, sí era amor, era diferente. Les soy sincero, las cosas como son, ¿vale? Pero bueno, la juventud es así, la modernidad es así. ¿Qué vamos a hacer?
Yo te veo, si yo fuera padre, yo te veo bailando reggaetón, agarro la chancla y te lo tiro, te soy sincero. Menos mal que no soy padre, menos mal. Muy bien, mi querido Virgo, vamos a continuar. Pero años atrás era muy diferente, le soy sincero. E inclusive, nosotros, ¿cómo te puedo decir? Nuestros padres nos dejaban ir a jugar con el barro, con el lodo, con la bicicleta. Yo creo que me he caído muchas veces de los árboles. Perdón, un poco de agua. Yo me he caído muchas veces de los árboles, ¿vale? Yo qué sé, hasta he bebido agua de río y nunca me he enfermado, nunca. Ahora nos volvemos más frágiles. Es normal que a mí me pase esto de la garganta porque hablo mucho y ya tengo una edad. Pero ahora los jóvenes de ahora no saben lo que es esto. No saben. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. A ver. Iniciales. A ver, iniciales, mi querido Virgo. Vamos a ver. La letra H, la letra K. Uy, por Dios, tanto perreo, casi se me cae. La letra D. Uy, ¿ves? O haces un viaje o una persona viene, ¿vale, cariño? O haces un viaje o una persona viene. Uy, por Dios, Virgo. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh. Muy bien, tormenta. Características. A ver, Virgo, me ha encantado tu lectura, cariño. Me ha encantado. Dime si te ha gustado, ¿vale? Richard, a mí me encanta el reggaetón. Ya no te voy a ver. Pues bueno, lo siento, cariño, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Yo te digo a ti que digas lo que pienses. No, tú tienes que decir lo que tú quieras. Yo también digo lo que yo quiero. Todo es libertad, cariño. A mis 41 años, casi 42, no me voy a estar cohibiendo de nada. Yo soy libre como el viento, peligroso como el mar. Es esto. Soy como una pluma, soy como una hoja arrastrado por el viento. Es así. Richard, eres muy poético. Lo sé, cariño. Yo antes escribía muchos poemas. En serio, yo escribía muchos poemas, cariño. Vamos a ver. Me dicen, muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser del elemento agua. Veo que es una persona o es menor o le falta madurar, ¿vale, cariño? Esta persona viene de un pueblo o simplemente es una persona que trabaja algo relacionado con el campo, la agroindustria, la agronomía. Pueden ser de piel blanca, cabello largo, castaño o rubio también, pero veo que le has dado muchas oportunidades o de repente tú te sientes un poco inconforme con una relación. La carta del juicio. Veo que hay reencuentros, veo que hay comunicación para muchos de ustedes. Puede ser que estás lidiando de repente con un Piscis o puedes estar lidiando con un Géminis. Veo que también vas a tener una propuesta o hay un contacto, una comunicación. Algunos de ellos son de piel morena o trigueña, muy bronceados también. Puede ser que se hagan rastitas, ¿vale? El cabello en forma de rastas. Mujeres, ¿tienen algún tipo de tatuaje o no también? Posiblemente esta persona trabaje algo relacionado con la letra, con el arte también, porque Géminis representa todo lo que esté vinculado con el arte. Y el arte también es la escritura. El arte también puede ser un actor, puede ser un bailarín. Yo que sé, un poeta o un cómico como Richard. También puede ser esto, ¿vale? O puede ser un profesor. La carta de la estrella, un Piscis, que te había dicho también, ¿vale? Muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, he conocido a mi alma gemela, a mi llama gemela, o el amor está lo que es en la distancia. Vosotros de repente se comunican a través de las redes sociales, del internet, del WhatsApp, del Facebook. Nos dicen también, puede ser que la persona de tu interés trabaje algo relacionado con el sistemas, ¿vale? O puede ser un electricista o telefonía, etcétera, etcétera. Te enseño los cortos, mi querido Virgo. Bendiciones de corazón. Espero que te haya gustado la lectura. Contra viento y marea, casi me atoro y todo. Te me cuidas y disfruta de la vida. Hasta la vista.